que todas estas energías que nosotros trabajemos van a estar enfocados, este no es, van a estar enfocados hacia el desarrollo de nuestras potencialidades, hermanito, ¿no? Todas esas potencialidades que tenemos, que son potencialidades, son cualidades, son poderes natos, o sea que ya los traemos nosotros de nacimiento. Lo único que nos hace falta es saber distinguir, saber entender que nuestra misión es colaborar, es ayudar, es también esta misión que tenemos de ser el sustento. Si es que me dan el sustento, pues lo más justo, ¿no? Debe de haber una reciprocidad de sustento, ¿no? El trabajo con los señores de la noche justamente nos habla el de florecer, el de trabajar, el de construir esas redes de, de sustento, vaya, ¿no? Porque si nosotros tenemos esas redes de sustento en reciprocidad, damos y recibimos, y damos y se nos multiplica, se nos triplica. Es una ley universal. Ujú. Es una ley universal, hermanitos. Algunos le llaman karma, algunos le llaman, pues lo que tú das se te regresa triplicado. Por eso es importante. Es importante saber qué estamos. Muchas veces decimos, no, es que estoy viviendo en la escasez. ¿Por qué? Recuerde que estuvimos viendo el vibrar con, con Pilsintecutli. Decimos, si vibramos en lo positivo, si vibramos, si ecolocalizamos todos estos poderes, hermanitos, que ya hemos trabajado, miren, hoy vamos a trabajar con Centeot, ya trabajamos con Xiutecutli, ya trabajamos con Itzli, ya trabajamos con Pilsintecutli. El día de hoy vamos a trabajar con Centeot. Ese poder de mirarme a mi rostro en ese espejo oscuro, a muchos nos da miedo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que vivir, que tener, que vibrar en la oscuridad es malo. Porque dice que si tú te ves en un espejo oscuro de obsidiana, ese espejo es un portal. Así nos lo ha enseñado la religión. Inclusive el espejo donde nos peinamos, donde nos arreglamos y todo eso, lo hemos, lo hemos muchos de nosotros escuchado de varias personas que es un portal. Máxime, un espejo de obsidiana, sí. Nos enseñaron que mirar al cielo, que sanar con las manos, que preparar un tecito, ajá, que sahumar tu casa para que se libere de esas energías. Es algo malo, es cosa del diablo. Eres, eres ya un brujo, ¿sí? Y es lo que no entendían cuando decían tlacatecolot, ¿no? Tlacat, persona, tecolot, tecolot. Una persona tecolote, el tecolot, simboliza conocimiento, sabiduría ancestral, ¿sí? Y algunos de nosotros decimos, bueno, eh, pues yo no tengo conocimiento, yo estoy iniciando en este camino, yo, yo no sé nada, desconozco todo esto, no hay problema. Aquí hay algo que nosotros debemos de entender, que nuestro ser
interno que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro estómago, en nuestros pulmones, en nuestras memorias ancestrales, está la información. Ahí está la sabiduría. Que no querramos ver esa sabiduría, esa es otra cosa, ¿no? Que nos neguemos a este conocimiento, esa es otra cosa. Y esa es la intención de esta clase del día de hoy, de ecolocalizar a las personas. Y ya los ecolocalicé, ya vibré mis intenciones. Ahora voy a empezar a tejer esas redes de comunicación, ¿sí? Muchos de nosotros necesitamos realmente esas redes de comunicación, esas redes de trabajo. Ujú. Dentro de esta construcción del nuevo pensamiento, ¿ah? del nuevo, del nuevo conocimiento, no hay tan nuevo. Ya tenemos esa información. Y esa información nos va a servir justamente de sustento. Es el Señor de la Noche que el día de hoy vamos a empoderar, justamente se llama el principio generador del sustento, la esencia del sustento. Y una de las características para reconocer el Señor del sustento, o sea, el alimento, son las mazorquitas. Las mazorcas pueden ser de las 4 colores: amarillo, blanco, rojo y azul. Esos 4 colores del sustento, que a veces nos olvidamos de ellos, por los colores. Ujú. Los colores son los 4 rumbos cósmicos también. Los colores son los 4 Tezcatlipoca. Los 4 colores del maíz son los 4 extremidades que tenemos, que nos hacen diferentes de los demás. ¿Sí? Este centeo le encontramos un maicito rojo, un maicito azul. Te debe de haber un maicito amarillo, inclusive aquí miren está el teocintli. Teocintli es la mazorca sagrada, el alimento, el sustento sagrado, que de una u otra forma está dentro de, de nosotros, el teocintli. Y estas 2 flores que le llamamos nosotros acahual, es parecido a los girasoles, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, estas flores amarillas pues simbolizan justamente el sol como sustento, la misma naturaleza como sustento, los mismos elementos naturales que tenemos como sustento. Hoy es un día lagartija, 8 lagartijas. Esa lagartija que con sus manitas, con sus bracitos, envía la información al universo, lo baja también a la tierra, y si queremos, podemos obtener de ahí el sustento. Tenemos aquí este atadito de una planta de malinali. Está, miren, este malinali. ¿Se dieron cuenta? Pero tiene un atadito como de ishquimili de este sustento. Dice, hay sustento que no lo podemos ver, solo lo podemos sentir. Aquí miren, esto es medicina. El sustento también es medicina. Debemos de abrir nuestra mente, debemos de abrir nuestra perspectiva, nuestro panorama, nuestra sensibilidad a un mundo mucho más integrado. Vamos a darles a esa ceremonia, a esos cuerpos del sustento que tenemos nosotros.
generando esa conciencia, este círculo que vemos aquí como una bolita de caucho, algunos dicen, es una obsidiana enorme, porque nos habla de una conexión con nuestra energía interna, no externa, interna. Precisamente, energía o señor de la noche, el número 4, ¿no? Los 4 les decía yo, los 4 tlaloques principales, los 4 abuelos, los 4 elementos, ¿sí? Entonces, esa es la intención del día de hoy, entender que somos sustento, aprender de cómo podemos generar ese sustento, aprender a cómo ayudarnos entre nosotros, los los 16 que estamos aquí presentes y los que nos van a ver en diferido. Algunos hermanitos están en otro país y pues van a ver la clase a la hora que ellos puedan trabajar. Pero decirles a ustedes que realmente nosotros debemos de entender que el sustento está en nosotros. ¿Quién genera el sustento? Cada uno de nosotros. Nadie más. Nada externo. Se los aseguro. Dice, es el principio generador del sustento, el primer sol. El primer sol, centeo. Porque sin el sol no habría sustento. En las personas representa la capacidad de proveer con las actitudes. Nuestras actitudes también son sustento. Estas actitudes apoya a quien lo necesita. En algún ámbito de nuestra vida nosotros necesitamos ayuda, hermano. Y en algún ámbito de nuestra vida, tenemos suficiente en abundancia. Y bueno, podemos nosotros ofrendar, pues esa abundancia, lo que tenemos, pues lo que no tenemos, pues aunque lo quisiéramos, ¿verdad? Entender justamente este sustento, este Señor de la noche. Pero ¿por qué le llamamos Señor de la noche? Porque es un Señor que vive dentro de nosotros, en la oscuridad. Y en nuestro cuerpo, ¿dónde encontramos la oscuridad? Dentro de esta conciencia, dentro de este cuerpo. No hay ningún otro lugar. Es el enfoque que le estamos dando ahorita, hermanitos. Es el enfoque que le estamos dando ahorita. En primero, reconocer que estos nueve señores de la noche viven dentro de nosotros. Y cuando decidamos nosotros darles la batuta, darles el poder de decirles, aquí estoy. Una segunda etapa le vamos a enfocar hacia el nahualismo. Y enfocarlo hacia el nahualismo es justamente desarrollar esa cualidad de la transformación y es hacer ceremonias con centeo. Primero necesitamos conocernos. Ya nos autorreconocemos, sabemos cuál es el poder que tenemos nosotros. De ahí viene cómo usar este poder. Nos dice, además, se manifiesta en la creatividad y en todo lo que emprende. En una persona vamos a encontrar este señor Centeo, el principio
No es Dios del maíz. Ojo, no es Dios del maíz. Permíteme. No, no es Dios del maíz. Ojo, no es Dios del maíz. Porque nuestros abuelos, vamos quitándonos ese pensamiento. Recuerden, Koshiotecusi, desconectarnos de ese conocimiento que nos han programado, que nos han infringido en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra esencia. No es Dios del maíz. Es el principio generador del sustento o la esencia del sustento. Y nos dijeron que el sustento, pues es la comida, ¿no? Voy a comer y ya encontré mi sustento. No quieren que sepamos que tenemos mucho sustento nosotros. Y ese sustento no tan solo a nosotros nos puede servir, les puede servir a los demás, ¿no? Causal, causalidad, causalidad, ¿o no? Siempre tenemos algo que apoyar, algo con qué apoyar. ¿Qué? ¿Qué vamos a apoyar? ¿Una causa? ¿Un proyecto? ¿A una persona? Pero tenemos el otro, nuestro servicio. Muchas veces creemos, pues yo me aprovecho del servicio de la otra persona, ¿no? Y que quiere ayudarme, yo no me interesa si le tengo que pagar, si le tengo que ayudar también, o si también tengo que extenderle mi amistad, mi compromiso con mi trabajo. A veces nos enseñaron a recibe. Todo lo que te llega a tus manos, a tu ser, a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu, es por obra y manifiesto de Dios, ¿no? O sea que nos enseñaron que nosotros somos solamente receptores y no es así, no es así, ¿no? Todos, todos necesitamos de todos, se los aseguro. ¿Cómo? La misma naturaleza nos enseña, hermano. La tierra necesita el sol para calentar, pero también necesita del agua para poder, de la lluvia, del río, para poder hacer crecer las plantas. Pero también necesita del aire, pero también necesita de semillas, pero también necesita de los animalitos como polinizadores, como sembradores, pero también necesita, ¿verdad? Necesita de la ciclicidad de la luna, necesita, todos necesitamos de todos. Entonces, ¿por qué nosotros nos encerramos en nuestra burbuja y decimos, yo no necesito de nadie? ¿No es cierto? No es cierto, hermano. Todos necesitamos de todos. Y es una ley universal, es un decreto, es algo inequívoco, ¿verdad? De que lo que damos, eso recibimos. Por eso, ojo, hay que tener en cuenta qué estamos dando nosotros. No podemos exigir algo que nosotros no damos. Este sustento, vamos a trabajar en estos ámbitos de nuestra vida, en en estos tipos de sustento. El sustento intelectual. Sí, es bueno leer libros, pero por supuesto, ¿quién dice que no? Es interesante leer libros. Es interesante
tomar clases con alguien más. Yo sigo tomando clases con los abuelitos. Sigo aprendiendo de ustedes. Sigo aprendiendo de todo lo que me rodea. E intento todos los días registrarlo. ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿No? Por lo general acostumbro cargar mi hojita y anoto mis notas. Voy anotando mis notas, ¿no? No, pues hoy aprendí esto, hoy vi esto, hoy contemplé lo, por muy mínimo, me da una enseñanza. El sustento intelectual. Todos nosotros estamos obligados, hermanitos, a aprender cosas nuevas, como Piltzintecutli que hablábamos ahí, ¿verdad? Como ese Piltzintecutli. Pero está otro, es nuestra propia experiencia, que algunos de nosotros le podemos llamar nuestro neltilistri, o sea, nuestra verdad. Si yo digo que pintar un carricito, yo, un como bastoncito y le impregno imágenes del Tonalpoali, me hace conectarme con el carrizo, me hace conectarme con mi creatividad. Yo me siento autorrealizado escribiendo de esa manera. Se me acumulan otros trabajos administrativos como el trabajo que tengo, ¿no? Soy el director encargado de la escuela. Hay que entregar documentación oficial, hay que subir la información en plataforma, hay que estar pendientes de la documentación que se requiere en la supervisión, pero también ha habido una reciprocidad en este caso con mi supervisor. A veces me dice, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes con un curso para los compañeros. Aquí estoy, maestro. Esta semana que pasó, esta semana que vamos terminando, estuve muy atareado. 15 días, 3 semanas, no, hermanitos. Para arriba, para abajo, y se me acumula la documentación. Y hoy en la mañana me dice, Rajedis, necesito tu documentación, por favor. Porque el día martes yo voy a entregar esa documentación. No se preocupe, maestro. Hoy en la mañana, puntual, se lo llevo todo, ya lo tengo listo. ¿Cómo lo hice? No sé, las 3, las 4 de la mañana hay que estar despierto. Y ese es un sustento, ¿qué? Intelectual. Es un sustento que necesitamos irlo desarrollando. Yo lo sé que no tan solo son esas clases que ustedes asisten, tienen cosas personales que hacer, pero es ese entendimiento que debemos de tener. El sustento intelectual. Hermanitos, saber cosas, comprender cosas, hacer cosas. Es es el principio generador del sustento, porque si yo aprendo todo lo que yo quiero, eso me va a servir para obtener mi sustento. Decía un hermanito, yo sé de herrería, yo sé de albañilería, yo sé de plomería, yo sé de, ¿cómo me decía el otro? Yo sé de carnicería, de matar animalitos para vender carne. Yo sé sembrar verduras. Le digo, qué bien, excelente. Dice, me hace falta saber preparar estos maceraciones para hacer la medicina. Adelante, hazlo. Les digo, ¿te imaginas todo eso que tú sabes en tu intelecto, en tu aprendizaje, en tu vivencia? Te va a servir para obtener tu sustento, tu sustento afectivo. Porque una persona multifacética, multiusos le llamo yo, donde quiera que vayas. Serás bien recibido porque eres creativo y empiezas a utilizar toda
esa creatividad, toda esa potencialidad, ¿sí? Pero somos una persona que hemos aprendido solamente, dame, porque yo lo necesito, porque es tu obligación darme. No, no, hermanitos, no. En las plegarias yo les digo, hay una parte que se dice, si cree usted, abuelito, abuelita, gran energía sagrada, soy merecedor de lo que yo te pido, aquí estoy. Y si no, pues no hay problema, seguiré trabajando. En este, en este camino, en este aprendizaje, en esta filosofía, hay que merecer. Hay que merecer lo que nos da. Por eso decimos para cuando comemos, no decimos, venga, se vamos a comer. Estamos aquí en Nahuatl, reunidos, decimos, matimo ma se no kniwa. Ma, todos, que, ti, nosotros, ma, con las manos, se ubica. O sea, que, que apaguemos ese fuego que tenemos en nuestro ser que nos pide ese alimento. Matimo más se ubica, ¿no? Que calmemos, que apaguemos, que hagamos descansar ese fuego, porque cuando tenemos hambre, újole, nos duele, hasta nos duele el estómago, como que nos quema, ¿no? Entonces, por eso decimos, Matimo más se ubica, no niwan, shimo se ubica, shiwalakan, Matimo más se ubica. No estamos diciendo, siéntense, vénganse, vamos a comer, ¿no? Le estamos diciendo a la gente, vénganse, vamos a comer, vamos a merecer este alimento, ¿sí? Vamos a merecer comer eso que ahorita nos están invitando, merecer. Por eso yo les decía, ya sea fiesta, ya sea ceremonia, donde vayamos, oiga, ¿en qué ayudo? Necesito merecerme, ganarme ese sustento. Y ese es un alimento invisible, como nos lo muestra aquí. Miren, como nos lo muestra aquí, ese es un alimento invisible que nos lleva precisamente, ¡shh! Bájate, que nos lleva al, a la autosustentabilidad. Hay una paz en nuestro cuerpo que se siente, hay una paz en nuestro cuerpo, en nuestro ser, que nos invita a sentirnos satisfechos. Como cuando decimos, me siento satisfecho con todo lo que he hecho y también con todo lo que no he hecho, ¿eh? Porque no me puedo sentir culpable. Ah, es que no pude, es que soy un inútil. No, 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 no. Esto es lo que yo he podido hacer, ¿sí? Pues por merecimiento. Ahora bien, nos dice el sustento físico, hermanitos, nuestra alimentación física, frutas, verduras, ah, alimentos, granos, todo eso, cereales, carnes, frutas, verduras, lácteos y todo eso. ¿Qué creen? Nos dicen, no comas carne, porque la carne te va a matar. No es cierto. Nuestro cuerpo necesita un equilibrio, ¿sí? Una armonía en la alimentación. Solo ojo, a veces, y no es que nos justifiquemos, también a veces nos han obligado. Que, ¿quién dice o nuestro cuerpo lo acostumbramos si comemos solamente una vez? Algunos comen 5 veces al día. Nuestro cuerpo ya no necesita más comida, ya. O nos han dicho, debes de tomar agua 3 litros al día. Pero ahí viene la trampa. Toma este agua cristalina de las montañas de Guerrero para que seas todo un guerrero. ¿Qué es? Programación. Comer 3 veces al día.
¿Quién lo inventó? En la época industrial, en las fábricas. Órale, a trabajar desde la mañanita. Hora del desayuno, a desayunar. A las 3 de la tarde, hora de comer. A las 6 de la tarde, hora de cenar. Vámonos a la salida. Y para merendar un cafecito y un pancito. ¿A quién creen que estamos enriqueciendo esto, todo este consumismo? Al mismo sistema que nos está controlando. Nos dice qué agua debemos de tomar. Aguas y minerales sin contaminantes. Pero ¿cuántas veces el agua es libre? Podemos tomarlo del arroyo, del manantial. Es que está sucio. Es que mira, hasta trae tierra. Son minerales de la tierra. Nuestro cuerpo también necesita minerales. Nuestro cuerpo también necesita todo eso que le estamos negando, ¿sí? Todo eso que nosotros a veces no le queremos dar. ¿Por qué? No, lo dijo la televisión. ¿Quién lo dijo? Un científico. Ajá. Fíjense, todo eso es necesario. Despertar. ¿Qué alimento le damos? Ahora que hicimos ayuno, hermanitos, ¿cómo se sintieron? Yo me sentí más ligero, más tranquilo, hasta con más energía, en verdad. Ujú. El ayuno de juzgar. Ya no me paraba en el espejo, ¡újole! Estoy más gordo, estoy más canudo, ¿no? Vámonos, tú puedes. Se siente bonito limpiar nuestro cuerpo. A veces nuestro cuerpo también le damos comida, como no, como dice el dicho, tu cuerpo no manda, el que manda eres tú. ¿Tiene hambre? Dale comida. ¿No tiene hambre? Pues dale comida porque el que manda eres tú. Él no se manda solo, tu cuerpo. Es una programación, cuidado. Lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo por lo que vemos, porque decimos, se ve, se ve delicioso ese platillo, ¿no? Las hamburguesas, todas las comidas rápidas. Come esto para que estés en el nivel, al nivel de la moda, ¿eh? Aunque sabes que eso no está bien, aunque ves que eso te contamina. Sustento espiritual. Hermanitos, debemos de buscar de dar el sustento espiritual. Yo siempre que he tenido la oportunidad, y a veces es lo que algunos me han tachado, que brujo, que se cree el gran descendiente de Cuauhtémoc, de Moctezuma. Les digo, no, yo no me siento, lo soy, ¿no? Inclusive me decían algunos hermanitos en alguna charla, pero sí con maestros, ¿no? Dice, pues todo lo que tú dices está muy bonito, pero está en el pasado. Somos otros, no somos los mismos con taparrabos. Ey, esto no se trata de... ¿Y cómo me vista, mi amigo? Se trata de tus raíces. ¿Acaso tienes ojos azules? ¿Acaso tez de tu piel es blanca? ¿Acaso? ¿Acaso, hermanito, tus papás son europeos? Dice, tienes razón. No, no, yo solamente te digo, sin ofender. Entonces, ¿cómo yo podría iniciar, hermanito, para adentrarme en la parte espiritual, el sustento espiritual? Reconociéndote primero, ¿quién eres? Mm, pues soy Juan. Ajá, Juan. ¿Y qué quiere decir tu nombre? Pues Juan. No, no, no. ¿Qué quiere decir tu nombre? ¿Qué poder te da tu nombre? Pues Juan el Bautista. No, ¿por qué me lo preguntas a mí? Tú lo debes de saber. Mm, pues
Creo que sí, eso. Dentro de la cosmovisión, dentro de la visión de los abuelitos, anahuacas, no tan solo mexicas, ¿eh? Anahuacas. Todos observaban la naturaleza, los elementos, y todo eso lo utilizaron como sustento intelectual, espiritual. Se reconocían como parte de un todo, una partícula de un todo, pero una partícula especial. Y esa partícula, y esa partícula especial, no lo decía nada más él, lo decimos, lo decimos en unión al universo. ¿Sí? El sustento espiritual. Entonces, ¿cómo empiezo? Saluda al sol, mi hermano. ¿Qué? ¿Al sol? Está bien que cantemos. Sol, solecito, caliéntame un poquito, hoy, mañana y por toda la semana. Está bien que yo cante ese cantito, pero saludar al sol, sí, señor. ¿Quieres aprender este camino? Sí. Saluda al sol, saluda a la luna, saluda al aire. ¿Por qué? Agradece al aire. ¿Qué le tengo que agradecer? Te pido un favor, déjame hablar. Dice, a ver, pero déjame hablar. Mm, bueno, pues, pero no me calles, déjame hablar. Pero qué tiene, a ver, todo ese sonido que hacemos, ¿en dónde viaja? En el aire, gracias al aire. Te pido, no respires una hora. No, no, no puedo. Sin el aire tú no vives, mi hermano. ¿Y cuánto le pagas al aire? Pero pues no le podría pagar al aire, pues por lo menos reconócele, dale ese agradecimiento. Agradece a ti mismo que estás vivo. Sí, hay personas que ahorita están, están en un hospital, están heridos, están huyendo de la guerra y tú estás feliz aquí tomándote un café conmigo, platicando. Me interesa. Bueno, ¿y cómo puedo yo encontrar mi nombre? Tonal. Se llama Tonal Nahual. Con tu fecha de nacimiento y la hora, podemos calcular cuál es tu nombre, Anahuac. ¿Cómo qué nombre? Son 20. Son 20. Y de estos 20 te corresponde uno de ellos. ¿Me lo puedes hacer? Claro que sí, siempre ando cargando mis formatitos, por eso ya andan medio sucios. Este es mi Biblia, le digo yo, ¿no? Y le mostré este, Tezcatlipoca. Le digo, tu energía es Cuautl, el águila. En verdad, así es. Tú eres dos águilas. Tu regente es Chipetot. Empiezo a contar. Dice, wow, todo lo que tú me dices son las actitudes, son las inquietudes que yo tengo. Sí soy un águila. ¿No? Ahora le digo, mañana en la mañana, ahorita ya es tardecito, mañana en la mañana, cuando salga el sol, mueve tus alitas. Cierra tus ojos y súbete a la montaña más alta, o un lugar alto, en tu azotea, la azotea de tu casa. Ten cuidado, te vas a caer. Empieza a mover como el águila, ¿no? Intenciona que dejas todo eso que tú sabes. Ese es.
el sustento espiritual, hermanito. Y nosotros lo podemos dar. ¿Cómo lo podemos dar ese sustento? Ese sustento nosotros lo podemos dar a través de nuestro conocimiento. Siempre, siempre encontraremos una oportunidad de cómo enseñar el conocimiento ancestral. ¿Sí? En algún momento, en algún espacio, podemos nosotros retomar a un, ¿qué? ¿Ah? Aquí está, sí, sí, sí. Ah, eh, ahí sacas la gatita, si quieres. Entonces, el sustento es sustento energético. ¿Cómo? Pues yo voy y le digo, ¿cuántas veces respiras en un minuto? ¿Sabías que a través de la luz del sol podemos nosotros sanarnos? ¿Sabías que los abuelos no es lo mismo la filosofía del agua para ellos y para los que llegaron? ¿Sabías que hablar náhuatl es todo un mundo para poder entender la cuenta del tiempo, para poder entender el valor de la vida, el valor del Ashkanwanika? ¿Sabías? ¿Sabías que para el mundo occidental decirle agua, agua, insabor, incoloro, agua, líquido vital, o póngale ahorita ustedes en el gran maestro Google, ¿no? Agua, concepto de agua, líquido, transparente, insabor, incoloro. Y para los abuelitos, no. El agua el agua está viva. El agua es un maestro. El agua es nuestro reflejo. Somos nosotros. Ahí, hermanitos, nos toca a nosotros ser el sustento energético. Este sustento energético lo voy a profundizar más adelantito, ¿no? El sustento emocional, hermanitos. A veces yo le digo a algunos hermanitos, a veces lo único que necesito es que tú me digas, que tú me digas, no te preocupes, todo va a estar bien, yo estoy contigo. Es lo único que necesito, porque tú no sabes cómo desperté, porque tú no sabes si cuando en sueño y despierto digo, sí, hijo, empiezo a interpretar ese sueño y sucede, y sucede. Lo que vemos en los sueños, lo traemos a la realidad, suceden esas cosas. El sustento emocional. Por eso les decía, compártanle una frase, compártanle una imagen, inclusive un videíto ahí chistoso, compártele un chiste, un poema, lo que sea, y díganle, eres importante para mí, te quiero, te estimo. A veces no sabemos por qué situaciones está pasando esta persona. Y todo esto nos convierte en qué? En nahuales, en tejedores, como la araña, porque ese es su regente, la araña. En tejer el sustento, en ser la medicina como ofrenda interna. ¿Cuánto nos cuesta decirle, te estimo, mi hermano? ¿Cuánto nos cuesta decirle, tú puedes, eres muy inteligente? Y es lo que está aquí, miren, aquí tenemos a este atadito en forma de malinal, inclusive hasta en forma de ave. Es una plantita, es un sustento. El carrizo, si se dan cuenta, el carrizo lo tiene así.
para que sea con mayor facilidad levantarlos y ponerlo hacia arriba. Miren, el carricito. Los agarra así, porque al momento de agarrarlo de esta manera, lo podemos voltear las flechas hacia arriba. Si de ti depende elevar tus flechas, elevar tus emociones, elevar tu plegaria, elevar tu conocimiento. Hermanitos, el mundo ya está lleno de egoístas que no quieren compartir su conocimiento, su afecto, su amor, su alimento, su energía. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no hacemos la diferencia? Decimos, nah, pues que lo hagan ellos, sí o qué. Ya sí estoy bien. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo vivimos? No, nos habla justamente aquí, miren, en la parte de arriba, tiene ese sustento, tiene esa flor, tiene aquí tiene esta plantita, las hojitas de maguey, ¿no? De mayagüe. Ese mayagüe como medicina, como sustento, como un todo, como la pasión de hacer las cosas, un sustento nahuali. Esto que estamos desarrollando, hermanitos, es un sustento nahuali. ¿Qué quiere decir nahuali? La persona que cambia. Esto nos tiene que cambiar. Estos simples ejercicios que los vemos nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar. Pero tiene que ser una transformación integral, ¿sí? Por eso se dice que vivir en la toltequidad, en la impecabilidad, porque tienes sí o sí cambiar, ¿sí? Sí o sí cambiar. Pero también tenemos la posibilidad de decir, bueno, pues se escucha muy bonito, muy interesante, pero así soy feliz. Dice la canción de un cantante que ya trascendió, así nací, así soy y así moriré, ¿no? Pero bueno, es nuestra decisión. El sustento tonal. ¿Qué es el sustento tonal? Es nuestra sonrisa, es nuestro actuar, es desde nuestra forma de pararnos, desde nuestra forma en que enfrentamos las situaciones, desde la forma en que asumimos los retos que nos depara la vida. Ujú, ujú. Porque en ocasiones nos depara la vida, nos lleva a situaciones y a vivencias muy, muy contradictorias. En este momento estamos felices, pero nos dicen una cosa negativa y bajamos la guardia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a conservar nuestra quietud, ¿no? A convertirnos en esa agua inamovible, a convertirnos, lo que dice el doctor Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos, no te tomes nada personal. También no te creas tanto que no eres el centro del universo. Tranquilo, sé tú mismo, no imites al otro. Sí, aprende de él, pero no quieras ser como él, porque él es él. Nadie te puede superar y tú tampoco puedes superar a nadie. Cada quien brilla con su propia luz. Ese es el tonal, la luz, la energía. Ese es el tona. Su tona del sol, o sea, su luz del sol, es color amarillo, color transparente, color hermoso, delicioso, caliente.
sanador. Y nadie como el sol, nadie como la luna. Entonces, ¿por qué nosotros? Ah, si él se pone una guayabera, aquí bordado, ¿no? Se pone un iscuamecas por acá y le pone figurita. Ah, también yo, también sí lo voy a hacer. Sé original. El aire es original. Nadie lo supera. El río tampoco. La tierra tampoco. Entonces, a eso le llamo yo el sustento tonálico, el sustento del tonal, el sustento de la energía. ¿Sí? Brilla tú con tu propia luz. ¿Se acuerdan que les decía? Vivamos como las estrellas, brillando con nuestra propia luz, juntos, sin opacar a nadie. No es necesario de opacar a nadie. No es necesario de apagar la luz de otros. La frase, el dicho popular mexicano, el sol sale para todos. O el otro, si el suelo está parejo, ¿para qué tantos brincos? ¿No? Es que debemos de entender, hermanitos, que debemos de crecer en, debemos de crecer en comunidad, no en el individualismo, que sí podemos hacerlo, claro, ¿no? Porque es lo que nos ha enseñado el sistema, dices, en el individualismo, el capitalismo. Si hay algo, para ti. Si quedas del poquito, para ti y los demás, no hay nada. El psicológico, hermanito. Debemos de tener un sustento bien fortalecido en lo psicológico, en lo psicológico. A veces es donde nos pueden manipular muy bien. Nos conocen como somos y nos atacan desde nuestras partes negativas. ¿Cómo? Hay alguien que es bien enojón, bien rencoroso, empiezan a atacarlo de ese lado para sabotearlo, para sacarlo de esa inamovilidad. Por eso, una de las cualidades que debemos nosotros aprender es a tomar las cosas con calma, con paciencia. Ah, que tú eres esto, que fulanito, fulanita dice que tú eres esto. Tranquilo, gracias por informarme. Y no te vas a enojar. ¿Por qué? Tú quieres que lo que me estás dando, ese veneno que tú me traes, ¿quieres que me lo tome? No, gracias. Quédatelo. Llévatelo. Yo estoy tranquilo. No, dice que tú eres un mentiroso. No, dice que tú... Déjalo que hable, por eso tiene su boca, su palabra. Déjalo. A mí no me perjudica. Yo sé quién soy. ¿Y qué pasa? Como agua inamovible, en esa impecabilidad. ¿Sí? El sustento onírico. Es importante trabajar con el sustento onírico, sí, porque en los sueños, en el ensueño, en el empoderamiento del ensueño, podemos nosotros viajar hacia el pasado y hacia el futuro, ¿sí? Podemos volar, podemos caminar sobre el agua, podemos empoderarnos en la forma que querramos, ¿sí? El arte del sigilo, el arte de crear, crear ambientes es con el sustento. Uno de los sustentos que no olvidemos. ¿Cómo crear un ambiente? ¿No les ha pasado que alguna vez llega todos calladitos, nadie habla? Y cuando dices, llegas y empiezas a trabajar, a cambiar el ambiente, hermanitos, ¿cómo están? Vamos a trabajar, miren, vamos a hacer esta actividad. ¿Qué les parece? Y todos se sienten importantes cuando les decimos,
¿Cómo ve mi propuesta? Opinen, lo podemos enriquecer o lo podemos quitar. Dígame, lo que quiero es que trabajemos de la mejor manera. Y dicen, bueno, me está tomando en cuenta, soy importante, me hace sentir importante. Y bueno, mire, así como la propuesta que trae, está muy bien. ¿Por qué no le agregamos eso? Me parece perfecto. Y no se siente uno excluido, sino incluido. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el sustento de darle la importancia a todos los demás. Así como en el ensueño le doy la importancia al de ensoñar para saber cómo actuar, pues bueno, tengo que seguir con esta lógica. Todo este sustento lo necesitamos. El sustento económico, ¿sí? El sustento económico todos lo necesitamos. Si desarrollamos todas estas cualidades del sustento, por eso lo quise mencionar ni lo anoté, todo eso nos llega por, por congruencia, ¿no? ¿Quién no le gustaría hasta darle propina a alguien que nos trata bien? Les hablaba yo de un caso, ¿no? Llego y le digo, oiga, ando buscando unos pantalones de vestir. Sí, ahí está en el mostrador. Perdón, ¿cómo dijo usted? No, oye, están en el mostrador. Están en el mostrador. Pero un gesto que dije, bueno, está bien. Ya, me doy la media vuelta. ¿No va a comprar? No, gracias. Llego a la otra tienda. Hola, buenos días, ¿cómo está? Dígame qué, como qué buscaba yo. Estoy para servirle. Mire, me llamo fulana de tal. Dígame, ¿qué busca? No, pues yo busco unos pantalones de vestir. Ah, mire, tenemos de esta tela, tenemos de esta hechura, con pinzas, sin pinzas y tantas características. Lo, usted me dice, si quiere que le ayude a mostrarle o usted los busca. Yo estoy aquí, al pendiente. Estoy para servirle. Bien, eso busca. Mire, me interesa de este modelito. Ah, claro. ¿Cuál es su talla? No, pues está. Ujú, me parece. Pero si gusta ver otros colores, aquí tenemos, mire, más colores. Es más, busca ahorita los colores o te regreso. Gusta una agüita, un refresquito o un cafecito. Qué gran diferencia. Decía mi mamá, hasta dan ganas de estar en ese lugar. Pero ahí donde te ignoro, ¿no? Entonces todo esto es sustento, hermano. Es el arte de crear. A veces, en un lugar como el último que les dije, el último caso que fui, a pesar de que te digan tal precio, dices tú, no importa, yo pago. ¿Por qué? Porque me hace sentir bien, porque me hacen sentir importante. Eso se siente bien. Ahora, preguntarnos a nosotros, ¿cómo estamos siendo sustento nosotros? ¿Estamos siendo sustento para el beneficio o estamos siendo sustento para la decepción, le llamo yo, ¿no? Hermanitos, es interesante esto. Es interesante reflexionar. Y todo esto, tipo de sustento, súmele a Pilsintecogle. Sonrientes, contentos, como los niños, divertidos. ¿Mm? Y bueno, aquí no lo muestra, miren, hermanito. Aquí está Centeo, como pueden ver ustedes. Estos son pequeñas hojas de maguey. Aquí está, miren, está floreciendo el maguey, ¿no? En su cabeza es sustento. ¿Sabían ustedes
que Mayahuel es la energía femenina de la medicina y del sustento? Todo su cuerpo de Mayahuel es sustento. Todo. La fibra que tiene el maguey, el licor que sale del maguey, la destilación, del quillote que sale y florece, es sustento, medicina. Vaya espacio. En la lengua náhuatl no encontramos la palabra pasión más que como tlahuantilistli. ¿Qué es tlahuantilistli? La embriaguez. Porque esa es la embriaguez, estás apasionado de hacer las cosas, haces hasta lo imposible para que el otro se sienta bien. ¿Por qué? Porque así quiero que me traten, ¿no? A mí me ha pasado. Empiezo a hablar y alguien me empieza a hablar con groserías, lo único que hago es que me callo. Me dice, ¿por qué ya no quieres platicar? Uno, no me gusta cómo me tratas. Yo no te estoy diciendo groserías. Yo no te estoy diciendo palabras ofensivas. Y tú sí, no me gusta platicar así. Pues yo te respeto, lo mismo pido para mí. Ahí donde me veas, de estatura, color de piel, lo que tú quieras, no me gusta que me traten así. ¿Por qué? Porque yo no me trato así, porque yo me quiero, yo me amo. Y si me vas a empezar a ofender, me hago un ladito. No somos iguales. Dice, ¿por qué? No me gusta. No me gusta charlar así. ¿Mm? Y estamos poniendo límites, ¿no? Y es lo que nos dice aquí, miren, estas son plantas. Así como está todo esta ofrenda, hace, tiene la forma de Malinali. Miren, esa es la forma de Malinali, la medicina. El sustento es medicina. O díganme ustedes, si no, es una muy buena medicina el que te traten bien, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes que que empiezan a explicar o está uno dando su palabrita, ¿no? Y los demás están platicando, están cuchicheando, están risa y risa. La verdad, a mí, en lo personal, me desagrada todo eso. ¿Por qué? Porque cuando te tocó participar, yo estuve atento, escuchando. Ahora, lo mismo pido yo, que tú me pongas atención, que guardes silencio. Es una falta de respeto que yo te estoy hablando y tú estás con tu bla, 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 bla. Discúlpame, pero ese es lo que yo pido, ¿sí? No te pido que me beses la mano, no te pido que me adores, porque no, no soy nada, pero sí pido respeto, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, aquí está, mire, aquí está. Mi palabra debe de ser medicina. ¿Por qué? Porque soy consciente que soy huehue, coyotl. Hoy estamos vibrando con su regente de Cuespalín, huehue, coyotl. Ahora bien, miren aquí, qué hermosa ofrenda. Es justamente un molcajetito, como vemos en el Códice Borgia, pero de color blanco. La ofrenda es la pureza que tú das. La ofrenda es la disciplina, me son lesnas de maguey con jade, y este es la conciencia y el corazoncito de la fuerza de voluntad. Dice, para lograr todo esto necesitas disciplinarte. Y toda esta disciplina tiene que fungir, tiene que ser tu sustento. Vean este personaje. Este personaje en su oreja es como el de que vemos en Borgia, mire, bien empoderado. Saber escuchar el sustento del oír, del saber escuchar, el cruzar su manita,
el sustento del amor, de las emociones, el sustento físico, pero debe ser limpio, puro, así como lo está haciendo. Este es como el aliento. Algunos, algunos abuelitos me lo han dicho. Lo más sagrado y lo más importante del sustento que vas a tener es tu aliento. Y en tu aliento va tu palabra. Y en tu aliento va tu conocimiento. Y en tu aliento va tu amor. ¿Cómo? ¿Cómo lo haría yo? Sí, hermanito, hermanita, te estimo. Y porque te estimo, te pido que hagamos estos ejercicios. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Espero de ti. Tenemos aquí a un animalito. ¿Se acuerdan quién es? Es Zipacli o el Zipactonal. ¿Por qué ponen Zipacli? La creatividad. Sin la creatividad no tendríamos todo el arte que tenemos. Creatividad es crear algo nuevo, algo interesante, algo original que sirva como sustento para los demás. No nos, no irnos, no venir, no hacer en un lugar de decir, ah, es que sí, parece que sí, así lo voy a hacer y me parece que sí, así lo vi. No, crea tú tu propio estilo, tu toque personal de hacer las cosas. Es un sustento, por supuesto. Es una identidad, sí. Que el hecho que vean que yo empiece a escuchar un poema, ah, este lo escribió el maestro Yao, ese es su estilo, ah, ¿no? Aunque la otra persona diga, no, yo lo escribí, yo lo escribí. No, señor, ¿no? Entonces, es lo que nos muestra aquí, dice, esa fertilidad, que para desarrollar esta fertilidad, que para desarrollar estas cualidades, capacidades de la creatividad, por supuesto, tiene espinas. La espina es la disciplina. Duele cambiar, claro. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil volverte perezoso, perezosa, es mucho más fácil volverte conformista. Ay, ah, lo que Dios me regale, eso es bueno. Ya es ganancia, estoy vivo. Contrario a decir, sé lo que quiero, voy por lo que quiero. Yo sé que no va a ser fácil, pero estoy dispuesto de asumir el reto. Si no tengo que comer 2, 3 días, no lo haré, pero lo lograré. ¿Eh? Es esa parte que nos enseña. Cuidar la alimentación energética, que algunos llaman como prana, es una energía ancestral nahuálica. Ya lo hicimos. ¿Se acuerdan que los practicamos? Decimos, tenemos aquí el solecito saliendo. Empezamos a, a empezar a generar la energía del sol. Aquí, lo calientito, lo empezamos a hacer. Y de pronto, ya lo sentimos acá, agarramos nuestras manitas y pegamos en nuestro y cerramos. El sol es, el sol es carga de energía. Con esa energía podremos no comer 2, 3 días. ¿En verdad? Sí. Nosotros esta reciente ceremonia muy hermosa, así era, en la mañanita, con el sol, la tierra, a estas horas. Bueno, nosotros aquí en su casa, en Guerrero, en la montaña, se siente el calorcito. Ahorita saca uno sus guarachitos, pisa la tierra, está caliente.
Sientes la energía del solecito, porque si hace sol a mediodía, el calorcito está fuerte. Y entonces, intenciono, voy caminando, cierro mis ojos y le digo a la Madre Tierra, cárgame de energía, Madre mía, abuelita. Si es posible, me quito mi ropa o mi ropa interior, boca abajo. Permito que el calor de la tierra penetre mi cuerpo, se cargue de energía, boca arriba. Si es posible, si ahí tienen alguien que los acompañe, lleven una pequeña garrafita de agua como de 2 litros, ¿no? Están acostaditos, el agua donde están acostados, que les pongan su cuerpo. Esa agua va a bajar a la tierra y va a empezar a evaporizar. Se siente rico ese vapor. Es una energía. La tierra tiene energía, tiene vibración. Y hacer este ejercicio es un sustento, es un alimento directo para el cuerpo, pero también es un sustento intelectual, emocional. Se siente bien hacer estos ejercicios. Inténtelo. Chalchihuitlicue, río, lago o mar. Cierren sus ojos y potencialicen su oído. Empiecen a generar ese sonidito armonioso que hace el río, el mar. Igual, lo inhalamos de un solo sorbo, pero nos concentramos en ese sonidito armonioso que hace de los árboles. Carguémonos de energía de los árboles. Un árbol tiene energía, ¿sí? Lo abrazamos, cerramos los ojos, sentimos su palpitar de este árbol. Calentar el cuerpo con el calor y luz del sol. En la mañanita, dense sus medio minutos, su minutito, sus 5 minutitos. Cuando viene saliendo el sol, dejen que el calorcito del sol que les cargue su cuerpo. Lo que coloquialmente decimos, voy a cargar pila. ¿No? Esa parte, así nos podemos alimentar. Agua de coco, cuando ustedes se sientan muy, muy desgastado emocionalmente, físicamente, energéticamente, el agüita de coco es muy recomendable como alimento energético. Se los aseguro. Pescado. ¿Por qué el pescado? Porque fluye con el agua como nosotros y se carga de la energía, de la vibración del agua. Por eso al consumirlo nos da una gran energía. Abrazar la tierra es lo que yo les decía. Abran sus brazos, cuéstense, sientan la vibración de la tierra. Este ejercicio de abrazar la tierra es muy terapéutico cuando queremos transmutar, limpiar queremos limpiar nuestro cuerpo de esas energías negativas. Hace ratito la hermanita nos escribía en el chat, dice, ¿por qué será que con el TECPAT a veces nos sentimos algo así como que absorbe la energía? Sí, porque es una energía interna, es una energía poderosa, el cuchillo de pedernal o el de obsidiana. Pues hay que curarlo, hay que sanarlo, hay que limpiarlo. ¿Cómo? Enterrándolo en la tierra, diciéndole a la madre tierra, quítale, que regrese a la fuente universal esas energías, ¿sí? Abrazar a la tierra. Abrazar a la tierra también nos empodera a que nuestro cuerpo, a que nuestro tona genere con amor, con responsabilidad y con cariño. Todo ese sustento para los demás. Un ejercicio para fortalecer nuestro cuerpo
las veces que sean necesarias. Algunos me han preguntado, dice, maestro, nomás una vez al día, o cuántas veces, las que tú necesites, son gratis. Todos estos regalos que les estoy diciendo son gratis. Así es que cualquiera de nosotros puede acceder a este trabajo, a esta carga de energía, que no lo querramos hacer, bueno, pues ya sería de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque cada uno de nosotros decide qué, qué hacer con su energía. Lo que les estoy diciendo solamente es una propuesta. Si ustedes lo quieren practicar, adelante. Pero lo que yo sí les diría, pues no se pierdan la oportunidad de hacer estos ejercicios. Son una forma de obtener el sustento de la madre naturaleza, de la vibración de las energías, pues que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Cada uno de nosotros, esto nos va a servir para cada uno de nosotros entender la gran vitalidad, la gran cualidad de la energía con la que contamos nosotros. ¿Sí? Ahora, a decir, bueno, ¿y después de esto qué viene? Después de esto, ¿qué tengo que hacer? Cuando nosotros lo practicamos, ahorita le doy la palabra, hermanita. Cuando nosotros practicamos este ejercicio, estos ejercicios, si lo hacemos constantemente, nos van a ir dando muchas respuestas y también muchas preguntas, se los aseguro. Hermanita Dalia, me parece que levantó la mano, la escuchamos, por favor. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches a Buenas noches, todos. hermanita. Buenas Es noches, que hermanita. no sé si me distraje o no escuché sobre cuál es el ejercicio que debemos hacer con el aire. Ya, sí, hermanita. Con Gracias. el aire, sí, sí, no, no, de nada. El aire, si es posible, nos paramos en un lugar donde, válgame la redundancia, donde pasa mucho aire, hay mucho corriente de aire. Sentir cómo se carga de energía nuestro cuerpo con el aire, pero después empezamos a generar, miren, aquí está el aire, si gustan ahorita en su ahí están sentaditos o están paraditos, empiecen a generar el aire, ¿lo sienten? Se siente el aire, se siente el aire, ¿no? Empezamos a empoderarlo, a cargarlo, igual. ¿Cuántas veces? Las veces que ustedes gusten hacerlo, con el aire. Y con el aire es más la reflexión de que, ¿qué estoy haciendo yo con el aliento, o sea, con mi palabra que yo tengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Son algunos de los ejercicios. Hay muchísimos, pero esto es como para empezar a introducirnos a entender la conexión espiritual, intelectual, armoniosa con todo lo que nos rodea. Hermanita Lilian, la escuchamos. Gracias, profesor. Quería preguntarle, buenas noches a todos, quería preguntarle por Buenas qué noches. el CIPAC tiene una como abiertita en su pancita, como rojo. Ujú, ujú. Recuerde, Aparte de la... Gracias. sí, hermanita, recuerde que para hacer todas estas actividades como sustento, como crear, hay, hay un pago que pagamos. ¿Cuál es? Nuestra fuerza de voluntad, nuestra energía interna, nuestro tona,
¿sí? O sea, lo que carga nuestro ser. Fíjense que algunos de los que hicieron estos ejercicios y demás ejercicios, a lo mejor están presentes, me decían, oiga, maestro, yo me sentí muy débil, muy energéticamente sentí ese bajón. Claro, ¿por qué? Porque ese fue el pago, por eso es que está abierto. Es el TONA. Dice, nada es gratis si tú haces este ejercicio, si tú practicas este trabajo, nada es gratis. Lo que sí, pues vas a pagar con tu energía. Pero por eso decíamos, ¿cómo cargarnos más de esa energía? ¿Sí? Espero haberle respondido su pregunta, su duda, hermanito. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. La sacamate no gnitzi. La La Socama. araña teje su telaraña. ¿Qué manda gnitzi? La araña teje su telaraña para obtener su sustento. Lo realiza de manera paciente, sin pretender acumular solo para vivir sin tantas necesidades. La araña no dice, bueno, es que voy a tejer esta telaraña, me voy allá, tejo otra telaraña, allá tejo otra telaraña, en esa esquina hago otra telaraña, hace una sola telaraña. A lo mejor los han visto estas arañas. Y esta telaraña le sirve para qué? Para atrapar su sustento, ¿no? Sabe que antes de obtener algo tiene que trabajar. Sin esta telaraña, sin esta telaraña, la araña no tiene sustento, o sea, no puede obtener su alimento. Esta telaraña es una forma de poder atrapar, ¿verdad? De alimentarse. Si no lo hace, lo siento, no hay alimento, ¿verdad? Entonces nos enseña esta telaraña que para que tengamos nuestro sustento, tenemos que tejer esta telaraña, ¿verdad? Y esta telaraña vamos a conectar el sustento energético, el sustento espiritual, el sustento económico, el sustento material, el sustento energético, el sustento psicológico, el sustento medicinal y todo lo que ustedes puedan imaginar de sustento. El sustento material, todo eso lo voy a empezar a tejer. Todo eso lo voy a empezar a tejer. Pero no tan solo con los sustentos, con las personas. ¿No les ha pasado a ustedes que hay personas, híjole, a la primera decimos, esta persona me cae muy bien, no sé qué tiene, que le tengo confianza, ¿no? Que siento que sí vale la pena tratar, trabajar en armonía, en equipo. Pues eso es lo que hace la araña. Les decía yo, no anda haciendo por todos lados su telaraña. ¿Por qué? Porque precisamente lo que necesita lo obtiene a través de esta telaraña. Lo que decimos nosotros, sin ambición de ganar, ni miedo de perder. Porque no se trata de acumular, sino que también se trata de, me llega y lo hago circular. Hago que avance, hago que a otras personas también le llegue este sustento. ¿Por qué? Porque es muy fácil. El sistema nos ha enseñado, pues, que acumulemos, ¿no? Muchos políticos, claro que no todos, acumularon grandes riquezas. ¿A costillas de quién? De los demás. Ellos sí tenían el acceso a mucha abundancia económica, pero otros tenemos que batallarle, ¿no? Tenemos que buscarle para poder obtener esa energía, o sea, el dinero. Cuando ellos, como la telaraña, ¿no? Donde quiera hicieron su telaraña y estuvo llegando mucho sustento.
pero no lo podrán gastar en toda su vida. Mas, sin embargo, lo que nos enseña la araña dice, debes de buscar todo ese sustento y ponerlo en armonía. ¿No? O sea, que todo ese sustento te empodere tú como centeor, encarnes tú, te transformes tú en ese sustento, en esa energía del sustento. Que la gente con los que tú te conectes y con la gente con que tú vayas a tejer tu telaraña, pues sepa que pueda contar contigo. Que no nada más te dediques a dame, no, también tienes que ser sustento para esa persona, ¿sí? Es muy bonito decir, bueno, no me está costando nada, todo llega a mí regalado, sí, pero recuerda, es esa conciencia que debemos de desarrollar, que si nosotros no damos ese sustento, pues se nos será quitado, pues en lo triple. Bueno, es una ley de causa y efecto, ¿no? Es una ley natural. Pero, sin embargo, lo que nos dice aquí dice construir una mentalidad de sustentabilidad recíproca. ¿Qué sería esa mentalidad de sustentabilidad recíproca? Lo que practicaban nuestros ancestros y lo que podemos practicar nosotros, ¿no? Decir, bueno, yo aquí estoy, yo doy lo que tengo, vamos. Esa es mi mentalidad, lo estoy practicando. Pero ojo, también en esta mentalidad recíproca, para no decepcionarnos, debemos de entender que va a haber gente, no te va a dar nada. O sea, solamente están diciendo, dame lo que tú tienes, sea conocimiento, sea ayuda, ya sea en material, ya sea en lo económico, ya sea en lo social, ya sea en lo emocional, o sea, en lo espiritual, o sea, dame. Debes de entender, debemos de entender que no todos tienen la mentalidad recíproca. Bueno, tal vez de 100, que 20 sí empiecen a desarrollar la mentalidad recíproca. Adelante, los 80, bueno, ya habrá su momento. Tal vez ellos quieran creer y crear abundancia en su vida, en la autosustentabilidad, pues ya dependerán de ellos, ¿no? Entonces, terminamos diciendo acciones a trabajar. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros en esta noche? En esta noche y mañana en el día, trabajando con centeos. Y con centeos vamos a tener el día de mañana a partir de las 12:45 de la medianoche, esta noche, entraremos con la energía de Coatl. ¿Qué es Coatl? Serpiente. Nos invita la serpiente a cambiar de piel, a cambiar de mentalidad, a ser perceptivos con esta lengüita que sale, bicéfala que está buscando, ¿no? Detectar en qué podemos apoyar con nuestro sustento, con lo que tengamos, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Manda sustento a tus seres queridos en este caso. ¿Cómo? Un sustento emocional, espiritual, económico, eh, ¿qué más? Psicológico. Cada uno de nosotros conocemos a todos ellos. Ayudemos, ¿no? Ayudemos. ¿Cómo? A través de un mensaje, utilizando las redes,
a través de una intención en la plegaria y digo que mando yo esa sabiduría, ese conocimiento. ¿Sí? Y esto sí se los pido a ustedes en el segundo punto, dice, nunca, nunca dejes de dar tu ofrenda como sustento a los abuelos del universo. ¿Y cuál sería esa ofrenda? No cuesta nada, solo cuesta la fuerza de voluntad. Es el, el agradecimiento. El agradecimiento al universo. Ese es el sustento que demos nosotros. Y ese agradecimiento, yo se los aseguro, si lo tenemos presente, nos ayudará justamente a entender, a entender que todo es posible, que todo se puede lograr siendo agradecidos. ¿Sí? Yo les decía, si vamos a elaborar una plegaria para Tonatiuh, para la tierra, para Tlaloc, para Chalchihuitlicue, primero, agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. Porque a veces nosotros les exigimos a las energías, a nuestros familiares, a otras personas, les exigimos de más, cosa que nosotros no les damos. Por eso debe de haber una reciprocidad. Por eso les decía el merecimiento. Matimoma se ubican, ¿no? Consumamos o disfrutemos de lo que merecemos. No hay otra forma. ¿Se acuerdan que les decía yo al inicio de la clase? Mahsewaliski, el merecimiento. ¿Qué mereces? ¿Crees que mereces todo lo que estás pidiendo? Adelanta, adelante. Pero viene el segundo paso, el segundo aspecto que debemos de tomar en nuestra plegaria. Comprométete. Si yo digo, le digo a Tonatiuh, a Yeyecatl, al abuelito Fuego, te agradezco por todo lo que me has dado, abuelito Fuego, pero también por todo lo que no me has dado. Estoy consciente que tú eres sabio, eres justo conmigo. Te pido sabiduría, te pido entendimiento, te pido claridad en mi mente, te pido que yo sea como tú, que dé el calorcito. Me comprometo a estar más atento de tus mensajes. Me comprometo a alimentar mi mente con información sana que proteja, que cuide, que ame, que honre a los demás. No meteré basura acá. Aprende a ser recíproco para recibir también. Es necesario dar, ¿sí? También para recibir es necesario dar. ¿Ah? A veces creemos que, por derecho divino, yo merezco que me den esto, lo otro. Por derecho divino, es que el aire, es que el aire tiene que darme a mí lo que yo necesito. Es que por derecho divino, el sol me tiene que dar su luz y su calor. ¿Y por qué no te paras también un rato? Agradece por lo que, la luz y el calor que te da el abuelo sol. ¿Por qué no te detienes en ese mundo ajetreado que tienes, que tenemos, de decirle, llenarlo, llenar de aire nuestros pulmones y exhalar, decir, gracias por ese aire fresco, gracias, abuelitos, árboles, por ese oxígeno que ustedes producen, ¿no? Gracias, Madrecita Tierra, porque me sostienes. Gracias, Huitzilopochtli, porque no has dejado de latir. Gracias, mis manos, que el día de hoy con estas manos
pues hice todo eso que necesitaba para crear mi sustento alimenticio, físico. Gracias, hijillo, aliento, porque el día de hoy comuniqué lo que yo siento y lo que he aprendido con los demás. ¿Sí? Demos ese agradecimiento. Entendamos esta reciprocidad. Construye, esa es otra acción, construye tu red de personas que te den el sustento. ¿Se puede? Claro, claro que sí. Ya entendí que debo de vivir en la reciprocidad. Bueno, tengo a fulano de tal, a tal persona, a tal persona, a tal persona. ¿Cómo puedo yo primero darles el sustento y ellos que me den el sustento? Vivamos en ese constante apoyo. Pero sobre todo, y termino diciendo parte de esta clase, no olvides ser sustento. No olvidemos ser ese sustento. A pesar de lo que nos hayan dicho en nuestra programación, no, pues tú qué puedes dar. Tú no tienes nada que dar. ¿No? Muchas personas no lo hacen con esa mala intención de querernos hacernos sentir mal, pero sin embargo lo hacen. Si nosotros permitimos, pues nos van a llevar nos van a arrastrar a su mundo de ellos, queriéndonos hacer sentir menos, porque creen que ellos están en esa superioridad, que toda la razón para ellos, para nosotros no, para los demás. ¿Sí? Pero también debemos de entender que existe ese tipo de personas. Va a haber siempre, donde quiera que vayamos, alguien que siente que lo merece todo, alguien que siente que es tocado por la divinidad. Va a haber que siempre tiene la razón, que todo lo que ella o él diga, eso se tiene que hacer. Que la opinión de los demás no importa, nada más es su opinión, porque ella o él es el más justo de todo el mundo. Pero bueno, no olvidemos ser sustento. O si queremos ser sustento, pues vamos a esperar sustento, nos va a llegar. Pero también si queremos ser veneno, también esperemos veneno y no nos quejemos, porque es lo que nos va a llegar, ¿no? Bueno, hermanitos, entonces, este es el trabajo con el Señor de la noche, Centeo. Seamos sustento y verán que cosas buenas nos llegan en nuestro vibrar, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más quisiera compartir algo. De mi parte sería todo. Les agradezco infinitamente pues, que nos hayan acompañado hoy en este día número 4 de los señores de la noche. Nos hacen falta 5 señores de la noche. Mañana, mañana domingo, vamos a trabajar con el número 5. Para mañana les voy a pedir de favor que consigan 2 velitas, flores y copal y su tecocoli. ¿Por qué? Vamos a trabajar con un señor de la noche, ¿no? Vamos a trabajar con el señor de la noche, Mictlantecutli. ¿Quién es Mictlantecutli? El señor de la reflexión de la transmutación que está en el rumbo norte del Mictlampa, el lugar de la transformación, ¿no? Con él vamos a trabajar mañana. Mañana, ¿por qué vamos a prenderle una velita? Porque vamos a intencionar, mañana empoderaremos a que esta energía que no nos gusta de nosotros
dejarle morir. Dejarle que vaya a transmutar, que vaya a Mictlampa. ¿Cómo? Si una de esas energías negativas que yo tengo, por ejemplo, la de no ser paciente, pues no lo voy a alimentar. ¿Cómo voy a dejar de alimentar esa energía? Simplemente intentaré ser paciente. ¿Ah? Entonces, esa es la intención de mañana. Pero sobre todo, pedirle permiso con esas velas, con esas flores, con ese incienso a Mictlantecutli, para que podamos acceder a Mictlampa con nuestros abuelos, con nuestros ancestros, a la sabiduría de ellos, para la ensoñación. Mañana ensoñaremos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hermanitos, nos vemos el día de mañana. Mañana temprano sí tendremos la clase de lectura de la Moshli, o sea, lectura del Códice Borgia, de las trecenas, y seguir aprendiendo de la trecena de C o C. ¿Qué más? Tlazohcamati Necniva. ¿Qué Les más? agradezco. Tlazohcamati, También. maestro. Tlazohcamati a todos. Tlazohcamati, ¿Qué? ¿Cómo están, Necniva? Tlazohcamati. Gracias.